Entonces, la vez anterior habíamos quedado en el tema de aminas y estábamos revisando, ¿verdad? Bueno, empezamos la clase revisando qué sabían ustedes sobre aminas, ¿verdad? Al final habían comentado que son compuestos que contienen nitrógeno, que se clasificaban como aminas primarias, secundarias, terciarias, podíamos tener cíclicas, podíamos tener heterociclos que tenían nitrógeno como parte del ciclo, ¿verdad? Del compuesto aromático. Y que una particularidad que tenían ese tipo de compuestos es que muchos de ellos tienen actividad biológica asociada. De hecho, dentro de las aminas tenemos a los alcaloides muy conocidos, ¿verdad? Porque tienen muchas actividades biológicas que son de beneficio para el hombre. Bueno, siempre que el hombre las sepa utilizar adecuadamente, ¿verdad? Y también algo particular que no se mencionó la vez pasada es que son olorosas, ¿verdad? A veces alguien dice, uy, qué olor a pescado. Y realmente ese olor que percibimos a pescado son aminas. Entonces tienen su olor y a veces algunos olores son serios, ¿verdad? Al tal punto que alguna por ahí se llama cadaverina. Entonces imagínense el olor que debe tener. Bueno, no, que debe tener, no, que tiene, porque a mí ya me tocó olerla en alguna oportunidad. Y huele bien feo, su nombre lo describe muy bien, desafortunadamente. Ok, entonces, siguiendo con este tema de aminas, como les decía, estábamos viendo cómo las podíamos sintetizar. Y una de las reacciones que habíamos visto fue esta, la síntesis de Gabriel, ¿verdad? Que al final se trata de producir aminas primarias. Entonces, el primer paso era medio básico, ¿verdad? El siguiente era agregarle la cadena carbonada que queríamos. Y el tercer paso consistía en adicionar un ácido con calentamiento y eso nos daba como productos un diácido y en ese caso la amina primaria que quería. Y lógicamente está protonada, ¿por qué? Porque utilicé en el último paso medio ácido, ¿verdad? Entonces, habíamos visto cómo era ese mecanismo, ¿verdad? Que la primera etapa era ¿cuál? La base sustraía ese protón que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el protón más ácido que hay en esa molécula. No hay otro. Entonces formábamos un nucleófilo. Después el nucleófilo realizaba una sustitución nucleofílica sobre ese carbono. Y luego el medio ácido era para soltar, por así decirlo, la amina producida. Y lo habíamos hecho aquí, ¿verdad? Aquí estaban los pasos. El primer paso, como decíamos, la pérdida de ese protón, el único protón ácido que tiene esa molécula, porque ya nosotros sabemos que aquí no tenemos protones ácidos, ¿verdad? Para nada.
ninguno de estos. Porque para que esto reaccione, ¿qué ocupamos? ¿Qué ocuparíamos ahí? ¿Sería una reacción simple de ácido-base? ¿Qué ocuparíamos para que se diera una reacción en ese anillo que tengo ahí? ¿Qué ocuparíamos? ¿Alguno con alguna propuesta? En el anillo de la que está pegado o sea, el aromático. Exactamente, es un anillo aromático. Muy bien. Pues necesitaríamos, depende del que queramos reaccionar, de condiciones para permitir una sustitución electrofílica aromática. Ajá, ocuparíamos un muy buen electrófilo, ¿verdad? Ujú. Y pregunto, a propósito, ¿estaría ese anillo activado o desactivado? ¿Qué piensan? Y voy a seguir con eso porque eso es importante. Eso es conocimiento que ustedes ya tienen. Entonces es importante que lo manejen, que lo recuerden, que lo tengan a mano. Entonces, muy bien, el compañero dijo, voy a poner esos dos porque esos dos equivale. Este de aquí, este protón, es equivalente a este, ¿verdad? Y este es equivalente a este. Y el asunto es, muy bien, es un anillo aromático, claro. Tengo el ciclo plano, 6 electrones de valencia. Es cierto, tengo a la par este otro ciclo. Pero estoy analizando ¿cuál? Estoy analizando este ciclo de aquí, ¿verdad? Eso es aromático. Ahí está, plano, cíclico, 6 electrones, pi, lo cumple todo. Entonces la pregunta es, ¿está activado o está desactivado? Muchas veces uno, cuando ve que hay un ciclo al lado, como es en este caso, que aquí tengo un ciclo y aquí tengo otro, me asusto cuando veo una molécula así. Y no debería asustarme, porque lo que debería hacer es analizar por pasos esa molécula. Entonces, ¿qué debo analizar? Ok, ¿qué tiene unido a él? Entonces, si analizo, ¿qué tiene unido aquí? En esta parte donde voy a pasar ese zigzag. ¿Qué tiene unido ahí? ¿Qué tipo de grupo? Una amida. Una amida, pero está enlazada a la amida. Si lo veo nada más esto por aquí arriba, realmente es una imida. Pero para el análisis que voy a hacer, no importa. Es una imida, ¿verdad? Una imida son dos carbonilos y en el centro ese nitrógeno. Esa es una imida. Entonces, de este lado, ese anillo, como dice el compañero, es como tener enlazada una amida y enlazada por el carbono carbonílico. ¿Y este carbono carbonílico qué hace? ¿Qué es lo que hace? Hace esto, ¿verdad? Entonces,
¿qué le hace al anillo aromático? Le Lo da, desactiva. perdón, Lo desactiva. exactamente, sustrae densidad de carga. Igual sucede por este otro lado. De este lado, en este otro que estoy marcando, en ese otro punto, también tengo un grupo que está sacando densidad de carga. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que tengo aquí y aquí, que lo estoy analizando de forma separada, no importa, pero el análisis es válido. Esas dos cosas que tengo unidas ahí, esas dos cadenas que resultan ser que tiene un grupo funcional que me sustrae densidad de carga y por lo tanto me desactiva el anillo. Entonces, sí, esto reaccionaría si tuviera un superelectrófilo únicamente y bajo estas condiciones es una reacción típica de ácido-base. Lo que estoy buscando es un protón ácido, por lo tanto, el único ácido que hay es esto, porque esto de aquí no me va a reaccionar por ningún lado, ¿verdad? Que ese es el análisis que siempre debo hacer cuando veo una estructura. Siempre. ¿Dónde más podría haber una reacción? Siempre, 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 ¿verdad? Entonces ya sé, una base y sí, elimina ese protón que es el más ácido y me queda aquí esto que escribimos. ¿Qué cara tiene esto? Perfecta cara de nucleófilo y aquí lo vemos en acción sobre este sustrato, perfecto porque tiene un excelente grupo saliente y entonces nos queda que esta talimida sustituida. En este caso, vean que sí, bueno, el caso que pusimos aquí son 3 carbonos, pero es lo mismo, ¿verdad? Eso es este paso, el segundo, esto que estamos viendo aquí, el ataque nucleofílico para formar la talimida sustituida. Y después viene el tercer paso que es la hidrólisis ácida y por eso esto, la hidrólisis es la típica hidrólisis de ¿qué? De una amida. Por eso caliento. Necesito calentamiento, necesito medio ácido para poder ¿qué? Liberar la amida, entre comillas, que es una imida, sí, pero su reactividad es la misma. Aquí está. Se protona el oxígeno, viene el agua, reacciona como típico que derivado de ácido carboxílico. Y entonces, claro, tengo este diácido y tengo la amina libre protonada porque el medio estaba ácido. Entonces, vean que ese tipo de reacción ustedes ya lo pueden entender perfectamente, así como pueden entender otras reacciones que se les presenten. El asunto es perder el miedo y analizar con calma las cosas. Entonces, por ejemplo, vean esta otra forma de obtener aminas. Tengo un halogenuro de alquilo y resulta que lo hacen reaccionar con esto, que eso es una acida. Entonces, primero, ¿qué es lo que debo analizar? Como siempre, vean que es el mismo análisis. Bueno, necesito revisar el sustrato y los reactivos. Sustrato, ¿qué tipo de sustrato es? Ok, un halogenuro primario. ¿Qué sé ya yo de los halogenuros? ¿Que serían qué? Sustratos para reacciones de qué tipo?
¿De qué tipo serían las reacciones? ¿Nadie sabe? ¿Cuáles serían las típicas reacciones que va a sufrir un halogenuro de alquilo como ese que tengo ahí? Adiciones electrofílicas, sustituciones electrofílicas aromáticas, Sustitución nucleofílica sustitución nucleofílica, exactamente, una sustitución nucleofílica. ¿De qué depende el tipo? Si es 1,2, unimolecular o bimolecular, ¿de qué depende? de Del la sustrato. Ajá. Y aquí esto que me está diciendo. que es primario, entonces sería SN2. Ajá, que sería una reacción concertada que se da en un solo paso. Muy bien, eso es lo esperable en ese compuesto. Otra posibilidad de reacción, ¿cuál es? En ese sustrato. ¿Qué más puede pasar? Lo que siempre podría estar asociado en menor o mayor grado con una sustitución nucleofílica que es una que Eliminación. depende mucho, perdón, del nucleófilo, de las características del nucleófilo. ¿Qué iba a decir el compañero? Una eliminación. Una eliminación, exactamente. O sea, esas son las dos posibles tipos de reacciones. Ok, entonces debemos analizar el nucleófilo para ver si tiene cara de base o no. Ok, este es nuestro nucleófilo. ¿Y cómo lo analizo? Ok, necesito que con él. ¿Cómo llego y analizo ese sustrato? Bueno, perdón, es reactivo. Lo más fácil es no preocuparme y hacer qué tipo de evaluación. Escribir la estructura extendida para ver qué cara tiene, ¿verdad? Es decir, prácticamente escribir su estructura de Lewis. Me dice que son 3 nitrógenos. De una vez pongo un enlace. Y ahí no sería la típica estructura de Lewis, ¿verdad? Porque debería usar solo puntos. Pero lo que quiero es aclararme cómo es la cosa. Entonces, ¿cómo distribuiría yo ahí los electrones? Porque vean que lo que estamos haciendo, ¿qué es? Estamos analizando reacciones, aunque se nos hubieran olvidado cuáles son los reactivos. Estamos usando herramientas básicas que conocemos. Estructuras de Lewis las hago con qué? Con la tabla periódica en la mano y siguiendo unas reglas y ya está. Y así sé cómo es ese compuesto. Entonces, ¿cómo distribuyo ahí los electrones? ¿Cómo los distribuirían ustedes? Buscando completar el octeto. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos las estructuras de Lewis? Digamos, bueno, de semi-Lewis, porque ya puse líneas. ¿Cómo hago yo ahí para hacer eso?
¿Cómo procedo? ¿Desde dónde? ¿Desde el puro principio? Claro, ¿cómo hago las estructuras? Exactamente. Ah, ¿Qué es desde lo primero que hacía uno? buscar en la tabla periódica cuáles son los electrones de valencia del Exacto, y entonces tengo el nitrógeno. ujú, ¿Cuántos son? 5. 5. Y resulta que son 3 nitrógenos, entonces serían 15. Me falta algo. La carga. Exactamente, entonces a eso le sumo un electrón más porque tengo eso, ¿verdad? Tengo una carga. Entonces tengo 16. Debo distribuir 16 electrones entre los 3 átomos y que me quede siempre una carga negativa. Entonces, bueno, ya distribuí 4 aquí. Me quedan 12. ¿Cómo distribuyo el resto? Empiezo del centro. Ok, entonces que le pongo ahí 4, así nomás. ¿Cómo los distribuyo? ¿O cómo los distribuyeron? ¿Cómo distribuyen los otros electrones? Vean que yo ahorita no sé nada de estructuras de Lewis. Ustedes son los que me tienen que decir. ¿Alguna propuesta?
podríamos seguir repartiendo y después ver cómo poder hacerlo que todo calce. Ok, entonces me faltan 8, los pongo así. Equitativa. Ujú. Ok, entonces necesito que todos tengan 8. Ujú. El único que tiene 8, ¿quién es en este momento? En el centro. Exacto. Y los otros les faltan 2 cada uno. ¿Cómo los distribuyo? Los que están sobre el nitrógeno del centro Ujú. pueden formar cada uno un doble enlace hacia los lados. Ok, entonces vamos a hacerle caso a al compañero. Si hago esto, ¿verdad? Moví estos para acá, digamos, y estos para acá. El del centro me sigue quedando con 8 alrededor. Este de aquí que estoy repintando me queda también con 2, 4, 6, 8. Y este otro también con 8. Ok, ahí cumplo los 8 electrones. Pero debo revisar si hay cargas formales o no, ¿verdad? Porque todo sé que me debe quedar con una carga negativa, la especie completa. Entonces, este que acabo de señalar, ¿con qué me queda con carga? ¿Sí o no? De acuerdo a la tabla periódica, él debería tener ¿cuántos electrones de valencia? 5. 5. ¿Y cuántos está teniendo alrededor de él? 6. Ajá. ¿Y cómo sacaba las cargas formales? Electrones de valencia menos la mitad de los electrones apareados menos los desenlazados. Va de nuevo. Electrones de valencia menos La mitad de los electrones enlazados menos los electrones no enlazados. menos los no enlazados. Ok, los electrones de valencia entonces son 5 menos la mitad de los que tiene formando enlaces, ¿verdad? Y los que tiene formando enlaces son 2, 4, ¿verdad? Entonces la mitad de ellos, o sea, estos 2 son de él, o sea, 2, menos los no enlazados tiene 2, 4 enlazados, no enlazados, 4. Entonces esto me está dando 5 menos 6. Entonces tendría una carga de menos 1, ¿verdad? Una carga formal de menos 1. El del centro. El del centro los electrones de valencia, sabemos que él debería tener 5. Y él ya vimos aquí, con solo verlo, si a alguien se le olvidara la fórmula, ya sabe cómo está la cosa.
él debería tener 5, que son de él, y solo tiene 4. Igual aquí, en este lado, él debería tener 5 y resulta que tiene, ¿cuántos? 6. Por eso -1. Pero si uno se acuerda de la fórmula, también lo puede corroborar con lo que está diciendo. La fórmula me dice 5 menos la mitad de los que tiene formando enlaces. ¿Tiene formando enlaces cuántos? 8. Menos los no enlazados, que no tiene ninguno. Entonces le da +1. Y sí, efectivamente, él tenía solo 4. Entonces él es +1. Y veamos este otro. Vamos a ponerlo en verde. ¿Él cuántos realmente diría alguien que son como de él? Estos. Observándolo, él debería tener 5. Pero vemos por los puntos verdes que tiene ¿cuántos? 6. Lo corroboramos con la fórmula que nos dijo el compañero, electrones de valencia 5. La mitad de los que está formando un enlace son 4. Menos los que no forman ningún enlace son 4. Entonces me da -1, exactamente. Entonces, la suma de las cargas, -1, -1, +1, sería -1. O sea, esto que está aquí está representando a esa ácida. Entonces, ¿cómo se va a comportar esa ácida? Con solo ver la estructura y ver ese montón de pares de electrones y que tiene una carga negativa sobre ella. Se va a comportar como un ¿qué? Nucleófilo. Exactamente como un nucleófilo. Y tenemos un compuesto que efectivamente sufre sustituciones nucleofílicas. Entonces lo que va a pasar es esto y esto sale. Y se me va a formar, entonces, y vamos a ponerlo aquí. Esto, que ya sabemos que tiene esta estructura. ¿Verdad? Donde no se pierde la carga formal, ya sabemos que esta es +1 y sabemos que esta es -1. Se me forma la ácida de, en este caso sería de 1, 2, 3, 4, ácida de butilo. Y resulta que si yo tomo ese compuesto, que ya sabemos que tiene esa cara, ¿verdad? Y lo someto a esto, o sea, una hidrogenación catalítica, resulta que lo que se me va a producir es una amina. O sea, todo esto se hidrogena, todo esto que está aquí se hidrogena, de tal forma que al final solo me va a quedar un hidrógeno porque esto lo pierdo. Entonces, esa es otra forma de obtener aminas. También, ¿cuál otra forma se les ocurre a ustedes de otra reacción se les podría ocurrir a ustedes para formar aminas? Por ejemplo, que ustedes ya conocen. Por ejemplo, digamos que quisieran una amina y a su vez quieren aumentar el número de carbonos. ¿Qué reacción se acuerdan ustedes con la que ustedes aumentan el número de carbonos?
¿Qué reacciones recuerdan? Que aumente el número de carbonos y de una vez les pueda quedar una mina. ¿Qué podría hacer? ¿Qué les podría servir? ¿Se acuerdan? ¿Qué reacciones, a propósito de la reactividad del grupo carbonilo, vimos recientemente en los compuestos carbonílicos que aumentan la cadena, que podemos usar para aumentar cadena carbonada? Griñar es uno, ¿verdad? Hacerla reaccionar con una sal de cianuro. Hacer la reacción con cianuro, ok, sí, muy bien. Con cianuro, una sal, normalmente, ¿cuál es la más común? Cianuro de sodio. Eso normalmente va en medio ácido. Vamos a ponerlo así. Ya sabemos que esto es un nucleófilo. Lo que voy a tener ahí es formar un nitrilo. Y ya sabemos nosotros que los nitrilos, que es materia de examen, si los hidrogenamos, ¿qué pasa? ¿Qué me van a formar? Aminas. Aminas. Exactamente. Entonces, una amina aromática. Amina primaria, perdón. También, ¿qué otras reacciones? Pero esa fue una reacción que ustedes vieron particularmente cuando estábamos viendo compuestos aromáticos, cuando teníamos compuestos nitros, y era también la hidrogenación. Otra vez la hidrogenación catalítica, y ya nosotros sabemos que si se hace en las condiciones adecuadas, el anillo aromático no le va a pasar nada, ¿verdad? Bajo estas condiciones al anillo aromático no le pasa nada. Pero el grupo nitro se oxida o se reduce. Se reduce. Se reduce, exactamente. Entonces, hidrógeno, paladio, y aquí también voy a obtener una amina. Entonces, vean que ya son reacciones que ustedes conocen. Ahora, otra reacción que ustedes conocen sería la obtención de aminas a partir de quiénes. De un grupo funcional que a veces se confunde, a que alguna gente cambia y en lugar de decir aminas, dice amidas. Bueno, yo podría obtener una amina a partir de una amida. Y aquí puede ser una amida sustituida o disustituida. ¿Y qué ocupo utilizar para reducirla? ¿Cuál sería el reactivo que ocupo? Queda la casualidad que es también es materia del examen. ¿Qué podía yo utilizar para hacer reaccionar las amidas? Hidruro de litio y amonio. Y Exacto. aluminio. Hidruro de litio y aluminio. Y de segundo paso siempre agua porque necesito terminar con la reacción, ¿verdad? Entonces también
Puedo usar hidruro de litio y aluminio. ¿Podría usar borhidruro de sodio? Que es otro dador de hidruros. Es un poco débil, ¿no? Exactamente, es poco reactivo. Y además, ¿qué pasa? La amida es de los, ya nosotros sabemos que la amida de todos los derivados de ácidos es la más reactiva o la menos reactiva. La menos. La menos reactiva. ¿Y por qué era la menos reactiva de todos los derivados de ácido? Vean que estamos haciendo medio repaso, ¿verdad? De materia del examen. ¿Por qué viene a ser la menos reactiva de todos los derivados de ácidos carboxílicos? ¿Qué tiene en particular? Que el enlace del carbono y el nitrógeno está muy reforzado por resonancia. Ajá, que en este caso, este efecto lo tenemos muy marcado. La resonancia en la amida es muy marcada. ¿Verdad? A tal punto que la amida la podemos representar como esa estructura. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo serán los puentes de hidrógeno de una amida? Los que formen una amida. Por ejemplo, con los que forme un ácido carboxílico. Los puentes de hidrógeno. ¿Quién formará puentes de hidrógeno más fuertes? Si hago los puentes de hidrógeno, ¿cómo sería? ¿Cómo serían los puentes de hidrógeno? Vamos a ver. ¿Cómo serían los puentes de hidrógeno? Me podría imaginar de este otro lado la amida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos uno, ¿verdad? Y ella está positiva. Por otro lado, ese sería un ejemplo. Entonces, ella puede formar un puente de hidrógeno aquí. Voy a señalar los puentes de hidrógeno. O más bien ustedes díganme, ¿cuántos puentes de hidrógeno podría formar una amida? De acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Con esa estructura que puse. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar una molécula de amida?
¿Cuántos? No son 2. ¿Están seguros? Mm, Ya los hizo. No. Porque, por No. ejemplo, aquí es cierto, tal vez el compañero dice, aquí podría estar formando otro con otra molécula y la voy a dibujar ahí. Y es importante que ustedes hagan el dibujo. ¿Verdad? Pero además, este otro oxígeno de la misma molécula se vuelve receptor de otro, ¿verdad? Entonces, imagínense, ahí puse uno de los híbridos de resonancia. ¿Por qué? Porque quiero como que ustedes analicen muy bien ese efecto de tener esas densidades de carga tan altas sobre el nitrógeno, que sería positivo, y sobre el oxígeno, que sería negativo. La molécula puede formar 3. ¿Y cuántas puede formar un ácido carboxílico? El ácido carboxílico, vamos a ponerlo ahí, tiene también resonancia. Sí, claro. Hacia el Claro oxígeno. que sí, ajá. Pero es un efecto tan fuerte como lo es en la amida. ¿Me di a entender con la pregunta? O sea, la pregunta es, ¿realmente la densidad de carga negativa sobre el oxígeno es igual en el oxígeno del ácido carboxílico que en el oxígeno de la amida? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿La densidad de carga es ligeramente mayor en la amida sobre el oxígeno o mayor en el oxígeno del ácido carboxílico? En este. ¿En dónde tengo mayor densidad de carga? Tanto negativa como positiva. ¿En una amida o en un ácido carboxílico? ¿Perdón? En la amida, profe, Exactamente. ¿Y por qué lo pensó así? porque el nitrógeno se siente más cómodo, digamos, con el positivo que el oxígeno. Ajá. Y además el nitrógeno es un dador. De hecho, por eso se siente más cómodo, ¿verdad? Es un dador de carga. Siempre está compartiendo. El oxígeno comparte, pero como ella bien dijo, una carga positiva sobre el oxígeno, que es un átomo más electronegativo o menos electronegativo, más electronegativo que el nitrógeno, ¿verdad? No le va a sentar tan bien. Entonces, las densidades de carga que tengo en la amida son más fuertes. Por lo tanto, ¿cómo serán los puentes de hidrógeno que forman la amida? ¿Más fuertes o más débiles que en el caso del ácido carboxílico? Son más fuertes, porque además de lo que ya mencionamos, puede formar más
fuentes de hidrógeno Bueno, que la ajá, molécula del ácido carboxílico. exactamente. Puede formar más puentes de hidrógeno, pero cada puente de hidrógeno de la amida, que forma la amida, es más fuerte que el puente de hidrógeno que forme el ácido carboxílico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso afecta las características físicas que tiene. Y lógicamente las químicas, ya lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero las físicas también. Entonces, puntos de ebullición, ¿quiénes tienen mayores puntos de ebullición? Las amidas, que los ácidos carboxílicos. Y ya lo vimos ya lo podemos deducir por lo que sabemos, haciendo ese análisis, ¿verdad? Entonces, claro, volviendo a este caso, al tener este efecto que se presenta en mayor grado en la amida, o sea, esa resonancia, ¿qué sucede? Este carbono carbonílico está menos electropositivo que uno donde más bien tengamos un grupo que sustrae densidad de carga, como son los halogénuros de ácido. O como si tuviéramos un éster, porque ya vimos que el oxígeno comparte menos. O si tuviéramos un anhidrido, que es todavía más reactivo que la amida, ¿verdad? Por el mismo caso. Entonces, ahí ya nosotros podemos, con el conocimiento que tenemos, deducir las cosas, que eso es súper importante. Entonces, claro, esta amida, ya sabemos, es la menos reactiva de los derivados de ácido. Por eso usamos un reactivo más fuerte, ¿para qué? Para reducirla. Porque con el borhidruro de sodio no podemos. Entonces, esa es otra forma de obtener amidas, ¿verdad? Y como decíamos, puede ser que aquí, en lugar de hidrógenos, tengamos otros grupos. Alquilo, un grupo alquilo, dos grupos alquilo, y entonces, claro, me darán aminas secundaria o terciaria, ¿verdad? Depende de lo que vaya a tener ahí. Entonces, es otro tipo de reacción que puedo usar. Ok, algo importante de lo que no habíamos hablado nosotros de las aminas era de su nomenclatura. Es una nomenclatura muy sencilla. Voy a proyectarles esta otra parte que ahí lo tenía, ¿ok? Que es lo que está en el libro. Vamos a compartir esta otra pantalla. Vamos a ver. Es esta. Ok. Entonces, vean que nosotros hemos insistido mucho en los quizzes y en los exámenes, nombre IUPAC, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No confundamos el nombre común con el IUPAC. Entonces, por ejemplo, una amina primaria. ¿Cuáles son las reglas de nomenclatura típicas que ya sabemos? Lo primero, cuando veo una molécula, ¿qué es? Identificar el grupo funcional de importancia. Ese es el primer paso, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, no me queda otra más que decir que es la amina. Es el único grupo que está y por lo tanto lo nombro como amina, terminación amina. Si la amina estuviera como sustituyente, se menciona como amino, o sea, cambia la terminación, amino. Entonces aquí,
la cadena más larga que tenga la amina. Entonces aquí resulta que es una amina primaria, ¿verdad? Tiene 2 hidrógenos. Amina primaria y solo está enlazada a una cadena alquílica. ¿Cuál es la cadena más larga? Bueno, resulta que es única y son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y la amina está enlazada en el carbono 1. Le doy la mínima numeración. O sea, empiezo la numeración en este carbono. Entonces tiene que ser el 1. Entonces 1 guión son 5 carbonos, sería pentano, pero como es una amina, la terminación sería amina. Entonces pentanamina, 1 pentanamina. Aquí debo usar el 1, ¿por qué? Porque la amina puede estar en cualquier posición. Puede estar en la posición 2 o puede estar en la 3. Por eso debo decir dónde está. No hay otra opción. Veamos este otro caso. Aquí, ¿qué pasa? La cadena más larga que tenga la amina. Si vemos la amina, ¿cuántas cadenas carbonadas tiene? Cuando la observan. Dos. 2 cadenas carbonadas. Entonces, elijo como base, ¿cuál? La cadena más larga. Porque además, bueno, ya me di cuenta que, bueno, ya revisé cuál es el grupo funcional de amina. Y pare de contar. Elijo la cadena más larga. Entonces, la cadena más larga es la que tiene, ¿cuántos? 4 carbonos. Entonces, esa es mi base. Y después tenemos que acordarnos que todos los sustituyentes que estén sobre el nitrógeno directamente tienen que identificarse con N, ¿verdad? Y también hay que recordar que si hay más sustituyentes, a todos los nombro, ¿de qué forma? Por orden alfabético, todos sin excepción. Entonces, eso puede significar que el N, que es el que uso para decir dónde está el sustituyente, calce de primero, calce de segundo o de último, porque va a depender del nombre de la cadena, ¿verdad? Entonces aquí solo tenía un sustituyente sobre el nitrógeno. Entonces lleva el N guión, son 2 carbonos, etil, terminación il, porque es un sustituyente, guión, 1, butano sería la base, pero como es amina, butanamina. Y ojo aquí, de nuevo debo poner el 1 porque resulta que la amina pudo haber estado en ¿dónde? En la posición 2 perfectamente. ¿Verdad? Entonces debo decir dónde está. Vean este otro ejemplo. En este caso es una amina con 3 grupos alquilo, entonces es terciaria. La anterior solo tenía 2 grupos amino, 2 grupos alquilo, entonces era secundaria. Entonces, de nuevo, elijo la cadena más larga que tenga el grupo funcional de prioridad. Bueno, aquí solo el nitrógeno. ¿Y la cadena más larga cuál es? Propano. ¿Perdón? El propano. Bueno, Exactamente, el propano, exactamente. Entonces, todo en función de esta cadena. ¿Y cuáles sustituyentes tengo? Tengo 2 sustituyentes, un grupo metilo y un grupo etilo. ¿Cuál debo nombrar? Bueno, los 2 están sobre el nitrógeno. ¿Cuál debo nombrar de primero? El que se nombra por orden alfabético. Metilo, etilo. Bueno, va el etilo primero. Entonces, N-etil, porque aquí ya no uso la vocal al final, cuando lo nombro ya
en el nombre, cuando me refiero a él, yo digo grupo metilo, termino, ¿verdad? Etilo, propilo, butilo, pentilo, pero cuando ya lo nombro en el nombre, tengo que usarlo sin la terminación O, etil entonces. El segundo sería metilo, pero sería N-metil separado por, ojo, por esos guiones. Debo nuevamente poner el 1 donde está la amina. ¿Por qué? Porque puede estar aquí en el segundo. Entonces debo decirlo. Entonces sería 1 propanamina. Entonces vean que es seguir las mismas reglas. Y recordar eso. Si tuviera sustituyentes en la cadena carbonada que estoy tomando como base, los nombro todos revueltos, pero por orden alfabético. ¿Verdad? Ok, muy bien. Cuando tengo aminas cíclicas, como todas estas que están aquí, ¿qué sucede? Se usa el prefijo hasta, como diríamos en español. Entonces, indico que tiene, un asa indica que tiene nitrógeno. Entonces, asa, ciclo propano. Digo, ¿de qué tamaño es el ciclo? Como si todos fueran de carbono, pero pongo asa. Entonces, ya al decir asa, sé que es un ciclo propano donde uno de los carbonos está sustituido por un nitrógeno. Y aquí está. Y ahí está el nombre común, aciridina. Ok, en este caso, un ciclo de 4 tiene nitrógeno, entonces uso otra vez el asa. Asa y nombro el ciclo. Es un ciclo butano, entonces asa ciclo butano. Ok, aquí, ¿qué pasa? Tengo una asa ciclo pentano, 5 miembros en el anillo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El nitrógeno lleva el número 1 y le doy el mínimo número a los sustituyentes, como lo hago con la nomenclatura de los ciclos. Entonces, ¿qué pasa? 1, 2, 3. Entonces, este es un 3-metil asa-ciclopentano. Y ahí está el nombre común. Un ciclopentano con un nitrógeno se le conoce como una pirrolidina. Entonces, este es un 3-metilpirrolidina, pero usando nombre común, ¿verdad? Analicemos este otro. Ya yo sé que es una asa ciclohexano. Y entonces sé que el nitrógeno lleva el número 1 y le doy la menor numeración a los sustituyentes. 2-metil asa ciclohexano. Y resulta que las asas ciclohexanos, es decir, los ciclos de 6 que tienen un nitrógeno, se les conoce como piperidina. Entonces podría usar el nombre común, 2-metilpiperidina. Sobre todo esos nombres, pirrolidina, piperidina, todos esos nombres comunes, ustedes van a notar más adelante, o ya lo están notando, los que les gusta ver qué tipo de medicamentos están tomando a la gente en la casa. Ahí ustedes ven los nombres atrás en los prospectos médicos, siempre están usando los nombres comunes. Casi nunca usan el nombre UPAC. ¿Por qué? Porque a veces los nombres UPAC son enormes. Pero bueno, aquí no son tan grandes. Pero bueno, se acostumbraron a usarlos así, entonces uno tiene que saber las dos nomenclaturas. Aquí un ciclopentano, pero con nitrógeno. Entonces es una asa ciclopentano. Y resulta que el sustituyente no está sobre el ciclo, sino que está sobre el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Debo usar el N, N-etil asa ciclopentano.
Y a propósito, ese capítulo nos habla de los nombres que tienen otros heterociclos, como por ejemplo si tienen oxígeno, azufre. Vean aquí, un ciclopropano que tiene un oxígeno se le conoce como oxaciclopropano, un oxirano en ese caso, u otro nombre también es óxido de etileno. Si en lugar de tener un oxígeno tiene un azufre, el azufre siempre es tío o tía. Se tienen que acordar de sus tíos. Entonces, tía ciclopropano. ¿Verdad? Si es un ciclo de 4 y lleva un oxígeno, igual que en este caso, oxa, bueno, oxaciclobutano. Oxetano es otro nombre para este. Si tiene 5 miembros, oxaciclopentano. Si tiene 6 miembros, oxaciclohexano. Y vean aquí, como tiene 2, hay que indicar la posición de ellos. 1,4-dioxaciclohexano. Vean que con solo poner la posición donde están los oxígenos y aclarar que son oxígenos, ya se sabe que los tenemos en 1,4, porque también puedo tener 1,3 y podría tener cosas muy inestables, 1,2. Y este es un famoso disolvente, por cierto, 1,4-dioxano.